Buenas noches a todos. Mi nombre es María Antonia Cárdenas, soy residente de oftalmología de la Universidad Javeriana Cali y les voy a hablar acerca del examen oftalmológico. Entonces, como generalidades, el examen oftalmológico tiene como objetivo evaluar la función visual y la salud ocular y como objetivos específicos está obtener una historia clínica ocular y sistémica, identificar factores de riesgo para enfermedades oculares, establecer y documentar signos o síntomas de enfermedades sistémicas, determinar el estado de salud, determinar el estado óptico y la salud del ojo, sistema visual y estructuras relacionadas, detectar y diagnosticar enfermedades y anomalías oculares y discutir con el paciente los hallazgos e iniciar una conducta apropiada. En cuanto a los equipos oftalmológicos que deben tener en cuenta, entonces tenemos la tabla de agudeza visual de Snellen que se va a utilizar para determinar la agudeza visual. También tenemos una tabla de agudeza visual cercana que se va a utilizar para determinar la agudeza visual de cerca. Tenemos el oclusor estenopédico que lo utilizamos para la toma de la agudeza visual. Tenemos una linterna de exploración o transiluminador de Finoff que nos va a ser útil para comprobar los reflejos pupilares a la luz y el reflejo luminoso corneal. También tenemos la lámpara hendidura. Este instrumento óptico se va a utilizar principalmente para realizar exámenes del segmento anterior. Se va a poder combinar con lentes auxiliares como lentes de 90 o 78 dioptrías o una lente de 3 espejos de Goldman y estas se van a poder utilizar para evaluar el segmento posterior. También tenemos el tonómetro de aplanación de Goldman. Este dispositivo se va a acoplar a la lámpara de hendidura y se va a utilizar para medir la presión intraocular. Tenemos el retinoscopio, el cual utilizamos para realizar la retinoscopía, que proporciona una medición objetiva del estado refractivo del paciente. También tenemos el foróptero, el cual contiene una variedad de lentes de prueba y se va a utilizar a realizar la retinoscopía para detectar el estado refractivo del paciente. También tenemos el oftalmoscopio directo. Este instrumento se va a utilizar para exámenes del segmento posterior y también para evaluar el reflejo rojo. También tenemos el oftalmoscopio indirecto. Este dispositivo lo utilizamos en la cabeza y va a ser útil para evaluar el segmento posterior junto con lentes especiales. También tenemos el queratómetro. Este dispositivo va a medir la curvatura corneal y se va a utilizar típicamente para la adaptación de lentes de contacto y para diagnosticar trastornos como el queratocono. También tenemos el exoftalmómetro. Este instrumento se va a utilizar para evaluar la posición anteroposterior de los globos oculares, midiendo la distancia desde el reborde orbitario hasta el vértice corneal. El primer paso para el examen oftalmológico es la toma de la agudeza visual. Entonces, la agudeza visual va a ser la capacidad del ojo para discriminar detalles finos o distinguir dos objetos separados en un espacio. Se mide en condiciones estandarizadas de iluminación y de distancia y es un componente fundamental de la evaluación oftalmológica básica. Entonces, ¿cómo se mide? Se utiliza la cartilla de Snellen, que es esta que ven aquí, donde hay letras de diferentes tamaños y se posiciona el paciente a 6 metros o 20 pies de distancia. La agudeza visual se va a registrar como una fracción, donde 20-20 va a ser la visión normal. Y por ejemplo, si tenemos un paciente con una visión de 20-40, decimos que este paciente ve a 20 pies lo que una persona normal ve a 40 pies. En niños o pacientes analfabetas se van a utilizar símbolos y entre los pasos generales para la toma de la agudeza visual a distancia va a ser cubrir un ojo sin hacer presión sobre el párpado, solicitar al paciente que lea de arriba hacia abajo, repetir el procedimiento con el otro ojo y siempre se debe medir la agudeza visual con y sin corrección. Es decir, si el paciente utiliza gafas o lentes de contacto, las tomamos con gafas o sin gafas. Si la agudeza visual es baja, entonces vamos a usar un oclusor estenopédico para descartar un error refractivo. El orificio pequeño entonces va a bloquear los rayos de luz periféricos y solo va a dejar pasar los rayos centrales que no requieren un enfoque por parte del cristalino y que se van a enfocar directamente en la retina. Esto va a disminuir el desenfoque causado por defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Si la visión mejora con el pinhole, indica que hay un error refractivo
no corregido. Y si no mejora, sugiere que hay una causa orgánica como catarata, enfermedad de retina o nervio óptico. Y entonces este lo utilizamos para diferenciar entre causas refractivas y patológicas de la disminución visual. Entonces, si un paciente es incapaz de leer el optotipo más grande, es decir, el 20-400, entonces vamos a pasar a hacer otras pruebas distintas. Lo primero que hacemos es mostrarle al paciente cuántos dedos tengo en la mano. Si el paciente logra determinar y ver cuántos dedos hay, entonces dejamos que el paciente tiene una agudeza visual de cuenta dedos. Sin embargo, si el paciente no logra contar, pero sí percibe movimiento de manos, entonces esta va a ser la agudeza visual del paciente. Si el paciente no percibe movimiento de manos, pero sí percibe la luz, entonces la agudeza visual del paciente va a ser percibe luz. Y si finalmente ni siquiera percibe la luz, entonces la agudeza visual va a ser no percibe luz o NPL. En cuanto a la motilidad ocular, que es el segundo paso del examen oftalmológico, entonces recordemos que los músculos extraoculares están divididos en dos. Están los músculos rectos y los oblicuos. Entonces, en los rectos son cuatro. Está el recto medial, cuya función es la aducción y está inervado por el tercer par craneal. Está el recto lateral, cuya función es la abducción y está inervado por el sexto par o el abducens. Está el recto superior, que se encarga de la elevación, la intorsión y la aducción y está inervado por el tercer par craneal. Y está el recto inferior, que se encarga de la depresión, de la extorsión y de la aducción y está inervado por el tercer par craneal. En cuanto a los oblicuos, entonces estos van a ser dos. Se dividen en oblicuo superior, cuya función es la intorsión, la depresión y la abducción, y este va a llevar el ojo hacia adentro y hacia abajo, y está inervado por el cuarto par craneal o el nervio troclear. Y el oblicuo inferior, cuya función es la extorsión, la elevación y la abducción, y va a llevar el ojo hacia adentro y hacia arriba, y está inervado por el tercer par craneal. La motilidad ocular entonces es la capacidad que tienen los ojos de moverse en todas las direcciones de forma coordinada. Esto va a permitir el alineamiento binocular y una visión cómoda y estable y va a involucrar a los 12 músculos oculares, 6 por ojo, de los cuales 4 son rectos y 2 oblicuos, como ya lo vimos. Los movimientos oculares entonces pueden ser monoculares, es decir, de un solo ojo, o binoculares de ambos ojos juntos. Los movimientos monoculares son llamados ducciones y se describen como aducción, que es el movimiento hacia nasal del ojo, la abducción, que es el movimiento hacia temporal del ojo, la elevación, la depresión, la intorsión, que es la rotación del polo superior del ojo hacia la nariz, y la extorsión, que es la rotación del polo superior del ojo hacia temporal. Los movimientos binoculares se van a clasificar en versiones o vergencias. Las versiones son movimientos binoculares en la misma dirección, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, por ejemplo, en las cuales un músculo de cada ojo es responsable del movimiento de ese ojo. Por ejemplo, en la mirada hacia la derecha o la dextroversión se inerva el recto lateral derecho para que el ojo derecho mire hacia temporal y el recto medial izquierdo para que el ojo izquierdo mire hacia nasal. Por otro lado, las vergencias son movimientos binoculares no conjugados en las cuales los ojos se mueven en direcciones opuestas para mantener una visión binocular. Entonces está la convergencia, que es el movimiento de ambos ojos hacia nasal, y lo utilizamos sobre todo para enfocar objetos que están cerca. Y la divergencia, que es el movimiento de ambos ojos hacia temporal, y la utilizamos para enfocar objetos lejanos. Vamos a hablar de dos pruebas clínicas simples, pero muy útiles para evaluar el alineamiento ocular. En primer lugar está el test de Bruckner. Este es un test rápido que usa el oftalmoscopio directo a una distancia de aproximadamente 1 metro. Vamos a evaluar el reflejo rojo en ambos ojos al mismo tiempo y un reflejo rojo más brillante o asimétrico puede indicar estrabismo, anisometropía o incluso una opacidad del eje visual. Por otro lado, está el test de Hirschberg. Este va a comparar el reflejo corneal. Entonces, se realiza con una linterna que se dirige hacia los ojos del paciente para observar el reflejo corneal.
que va a ser el puntico blanco de luz. Si ambos reflejos están centrados y simétricos, las pupilas se consideran en alineación normal. Si están descentrados, como se muestra en las imágenes de la B a la D, esto sugiere un estrabismo. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene una endotropia y podemos ver cómo no tiene centramiento del reflejo corneal. El tercer paso es el examen pupilar. En este vamos a evaluar la respuesta de las pupilas a la luz y el enfoque cercano, lo cual va a reflejar la integridad de las vías aferentes y eferentes del sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a hacer una observación donde vamos a ver el tamaño, la forma y la simetría de ambas pupilas en reposo y siempre tener en cuenta que una anisocoria, que es una diferencia de tamaño pupilar mayor a 1 milímetro, puede ser patológico. Entonces tenemos el test de reflejo luminoso. Este va a evaluar el reflejo fotomotor, el cual es la contracción o miosis de la pupila en respuesta a la luz. Eh, Se divide en reflejo directo, que es la respuesta a la pupila del ojo que recibe el estímulo luminoso. Ejemplo, si iluminamos el ojo derecho, la pupila derecha se contrae. Y por otro lado está el reflejo consensual, que es la respuesta a la pupila del ojo opuesto al que se ilumina. Ejemplo, si iluminamos el ojo derecho, la pupila izquierda también se contrae, aunque no reciba la luz directa. Entonces, recordemos que esto sucede porque al iluminar un ojo, el estímulo luminoso es captado por la retina y transmitido a través del nervio óptico o segundo par craneal. La información aferente va a alcanzar el quiasma óptico, donde las fibras nasales se decusan parcialmente y continúan hacia el tracto óptico correspondiente. Desde allí, la señal se va a dirigir al núcleo pretectal del mesencéfalo, que se va a proyectar bilateralmente hacia ambos núcleos de Edinger-Westphal, componentes parasimpáticos del núcleo del nervio oculomotor. Las fibras eferentes van a partir entonces de estos núcleos y van a viajar con el tercer par craneal hacia los ganglios ciliares, donde van a hacer sinapsis. Y las fibras postganglionares van a alcanzar el músculo esfínter del iris, produciendo una miosis bilateral. El resultado clínico de esto es que tanto la pupila del ojo estimulado como la del ojo contralateral van a responder con contracción pupilar gracias a la proyección bilateral de la vía pretectal. Este reflejo nos va a permitir entonces detectar lesiones en el nervio óptico, lesiones en el nervio oculomotor o diferencias en la función pupilar entre ambos ojos. Está también el test de iluminación alternante. Este va a evaluar la vía aferente pupilar, es decir, el nervio óptico, y va a detectar la presencia de un defecto pupilar aferente relativo o una pupila de Marcus-Gorn. Entonces, ¿cómo se realiza? Se ilumina un ojo durante 1 o 2 segundos, luego se mueve rápidamente la luz al otro ojo, sin permitir que el paciente fusione, es decir, que ambos ojos se coordinen, y se repite varias veces el cambio de ojo, observando la respuesta pupilar directa en cada ojo. Ambos ojos, cuando ambos ojos se contraen al recibir la luz directa, sin dilatarse al cambiar el ojo, eso indica que ambas vías aferentes y eferentes están íntegras. Sin embargo, en el defecto pupilar aferente, la vía aferente va a estar comprometida, por lo que al estimular ese ojo con luz, como lo vemos en la imagen C, la señal hacia el núcleo pretectal va a ser insuficiente para activar el reflejo pupilar. Como resultado, ambas pupilas van a presentar una respuesta de miosis reducida o incluso a veces una ligera midriasis, revelando el defecto relativo. Después pasamos a la campimetría. Entonces, el campo visual es el área total que una persona puede ver cuando fija la mirada en un punto central, incluyendo la visión periférica, y cada ojo tiene su propio campo visual con un área de superposición binocular. Entonces, ¿qué es la campimetría? Es el examen que permite cuantificar y mapear el campo visual. Va a permitir detectar defectos visuales periféricos o centrales que pueden pasar desapercibidos. Y existen distintos tipos de campimetría. Está la campimetría por confrontación o por clínica, que es un método manual y rápido. Se va a comparar el campo visual del paciente con el del examinador. Es útil como tamizaje en consultorio y va a detectar sobre todo defectos grandes como hemianopsias o escotomas, pues que son muy significativos. Por otro lado, la campimetría computarizada
em, es el método más preciso y cuantitativo. El que más utilizamos es el de Humphrey y este se hace por medio de la fijación del paciente en un punto y este va a responder a estímulos luminosos que aparecen en distintos lugares. Esto va a generar un mapa detallado del campo visual y va a detectar escotomas, pérdidas periféricas y patrones típicos de enfermedades como el glaucoma. Después pasamos al examen externo. Entonces, el examen externo va a ser la evaluación sistemática de las estructuras oculares externas y perioculares. Va a permitir detectar signos clínicos tempranos de enfermedades oftalmológicas, infecciones o anomalías anatómicas y es la primera parte de toda exploración oftalmológica. Este va a ser un proceso que va a seguir los principios básicos de la semiología médica, como lo son la observación, la inspección, la palpación y la auscultación. Entonces, lo primero va a ser observar al paciente desde una distancia, vamos a evaluar la simetría facial, el alineamiento ocular, la posición y la movilidad de los párpados y signos evidentes como proptosis, tosis o desviaciones oculares. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una proptosis unilateral que puede sugerir una patología orbitaria como un tumor o una enfermedad de Graves. Evaluamos también anomalías palpebrales, entonces lagoftalmos, como en este caso, que los párpados no pueden cerrarse completamente dejando al globo ocular expuesto. También casos de ectropión, entropión, tosis o en el caso de esta imagen, una dacrocicitis por una infección del aparato lagrimal. También debemos buscar adenopatías preauriculares que pueden asociarse a infecciones oculares o sistémicas. Se puede hacer una palpación orbitaria suave para detectar pulsaciones del globo ocular. También podemos hacer el test de Schirmer para medir la producción lagrimal en patologías como el síndrome de Sjögren. Y también se utiliza la auscultación. Entonces, para esta se puede usar un fonendo pequeño que se usará para auscultar sobre todo los soplos. Por ejemplo, en una fístula cavernosa carotidia, como la de la imagen, en la que podríamos ver una proptosis pulsátil y una tortuosidad venosa epiescleral conocida como cabeza de medusa. En este caso se podría auscultar un soplo. Vamos a pasar ya a la biomicroscopía. Entonces, esta se va a realizar con la lámpara de hendidura. Este va a ser un instrumento que nos va a permitir la examinación magnificada del ojo mediante diversos tipos de iluminación. Una característica única de la lámpara de hendidura es que su haz de luz en forma de hendidura va a permitir examinar en sección transversal los tejidos oculares vivos que son transparentes o translúcidos. Y se divide en un brazo de observación, en un brazo de iluminación, un marco para posicionar el paciente y una base o joystick que nos permite la movilización de la lámpara. Entonces, lo primero que se hace es la evaluación del segmento anterior y debemos llevar un orden. Entonces se inicia con la glándula lagrimal y la piel periorbitaria, seguimos con los párpados y las pestañas, después la conjuntiva, la episclera y la esclera, seguimos con la película lagrimal, la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, el espacio retrolenticular y el vítreo anterior. Entonces, esta es una tabla para que vean todas las anomalías que podemos encontrar a nivel de párpados y pestañas. Por ejemplo, el lagoftalmos, la tosis, el ectropión, el entropión, también anomalías en las pestañas o en las cejas, como lo son la triquiasis, la madarosis, y ya como tal anomalías en el pliegue palpebral, como por ejemplo la dermatochalasis. Entonces, en los párpados y pestañas vamos a poder encontrar lesiones benignas, como lo son los orzuelos externos e internos, los chalazion, la queratosis seborreica o la blefaritis, que es muy común. En la conjuntiva tarsal, entonces también vamos a poder encontrar reacciones papilares o foliculares. Recordemos que las reacciones papilares van a ser comunes en las conjuntivitis alérgicas, en pacientes con usos crónicos de lentes de contacto, con irritaciones mecánicas, por ejemplo, por cuerpos extraños o con conjuntivitis bacterianas crónicas. Y las reacciones foliculares van a ser muy sugestivas de conjuntivitis viral. También podemos encontrar cuerpos extraños en conjuntiva tarsal y formación de simbléfaro. En la conjuntiva vulvar, entonces siempre evaluar si el paciente tiene secreciones, qué tipo de secreción es, si tiene quemosis o edema de la conjuntiva, si tiene hiperemia, si tiene defectos epiteliales secundarios a trauma o quemaduras químicas o si tiene pingüéculas o terigios.
En la episclera y esclera, entonces siempre valorar la hiperemia escleral y epiescleral, que van a tener una coloración violácea. Y recordemos que la epiescleritis es una inflamación inmunológicamente mediada que va a ser benigna, corta y no dolorosa, a diferencia de la escleritis, que cursa con hiperemias profundas, dolores prolongadas y generalmente son secundarias a causas autoinmunes. En cuanto a la película lagrimal, entonces vamos a evaluar el menisco lagrimal y también vamos a evaluar el BUT o Breakup Time. Este va a ser el tiempo de ruptura de película lagrimal. Esta va a ser una prueba clínica sencilla, pero muy útil para evaluar la estabilidad de la película lagrimal, especialmente en el diagnóstico del ojo seco. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner una gota de fluoresceína en el fondo de saco conjuntival y se va a observar con la luz de azul de cobalto. Y el tiempo que tarda en aparecer la primera área seca, o esta parte como más oscura que ven, que es la ruptura, esto pues va a indicar la estabilidad de la película lagrimal. Entonces, en la córnea podemos encontrar úlceras corneales, también vascularización corneal, podemos encontrar estas tinciones con fluoresceína positivas que van a indicar desepitelización corneal. También podemos encontrar edema estromal o podemos ver también estos pliegues en Descemet. En la cámara anterior, entonces recordemos que este es el espacio anatómico entre la córnea y el iris y va a estar llena de humor acuoso. Vamos a ver, digamos, ejemplos de grados de apertura angular útiles en la gonioscopía para evaluar el riesgo de cierre angular. Entonces, vemos aquí como un grado 4 es un ángulo abierto con las estructuras visibles. Sin embargo, acá vamos a tener un grado 1 con un ángulo estrecho y estructuras pues que son apenas visibles. En el ifema traumático, entonces vamos a tener acumulación de sangre en la cámara anterior. Esto va a ser común tras el trauma. Y también hipopión, que es la presencia de pus en la cámara anterior, típico de infecciones como queratitis bacteriana severa. También acá vemos una imagen típica de celularidad en la cámara anterior, que es muy sugestiva de inflamación o en casos también de uveitis. En el iris, entonces vamos a evaluar que no haya sinequias anteriores, sinequias posteriores, que el iris no tenga nódulos o que no presente vascularización. En el cristalino, entonces, vamos a evaluar la presencia de cataratas, que según su ubicación anatómica se van a dividir en nucleares, es decir, que se encuentran en el núcleo del cristalino, en corticales, que se van a encontrar en la corteza, o subcapsulares posteriores, que se van a encontrar en la cápsula posterior. La gonioscopía va a ser una técnica esencial en la oftalmología que permite observar el ángulo iridocorneal, es decir, la unión entre el iris y la córnea donde se va a drenar el humor acuoso. Entonces, esto nos va a permitir el diagnóstico y la clasificación de glaucoma, es decir, diferenciar un glaucoma de ángulo abierto versus un ángulo cerrado, determinar el riesgo de cierre angular y lo que vamos a hacer es que se va a colocar un lente de gonioscopía sobre la córnea con un gel de contacto y vamos a visualizar ciertas estructuras del ángulo. Entonces se va a utilizar una escala de grado 0 a 4, donde el grado 4 va a ser el ángulo completamente abierto, donde vamos a visualizar todas las estructuras del ángulo, y un grado 0 va a ser un ángulo completamente cerrado, perdón, donde no vamos a observar ninguna estructura. Y esta clasificación va a ayudar a decidir si el paciente tiene riesgo de glaucoma de ángulo cerrado. Seguimos entonces con la tonometría. La presión intraocular va a ser la fuerza ejercida por el humor acuoso sobre las paredes del globo ocular. Su medición va a ser clave en el diagnóstico y manejo del glaucoma. Y recordemos que su valor normal es de 10 a 21. Entonces, la tonometría de aplanación de Goldman es considerado el gol estándar para medir la presión intraocular. Va a requerir fluoresceína en la película lagrimal, anestesia tópica. Vamos a utilizar la lámpara hendidura con el tonómetro y vamos a observar por medio de la lámpara las miras que se van a teñir con fluoresceína. Entonces debemos ver las miras así, que los bordes internos de cada mira se estén tocando. Y estos son distintos tipos de visualización de miras que podemos tener que nos van a dar una lectura errónea de la presión intraocular. Entonces, ya finalizando, tenemos el segmento posterior.
Entonces, en este vamos a evaluar el nervio óptico, la retina, el epitelio pigmentario, la coroides y la esclera. Se debe hacer bajo dilatación farmacológica y utilizamos el oftalmoscopio directo, el indirecto y también lo podemos hacer por medio de biomicroscopía o por medio de la lámpara hendidura. Entonces, en la oftalmoscopía indirecta vamos a utilizar un casco con un dispositivo binocular de visualización y un sistema de iluminación ajustable y vamos a utilizar lentes de 20 dioptrías y 28 dioptrías para evaluar el segmento posterior. También podemos hacerlo por medio de la biomicroscopía por lámpara hendidura, donde vamos a utilizar lentes condensadores de no contacto, generalmente 90 dioptrías y 70 o 78 dioptrías, con un haz de luz con un ancho menor a 10 milímetros, o sea, un ancho muy estrecho. Pero también podemos utilizar el oftalmoscopio directo. Sin embargo, este no va a permitir una imagen estereoscópica, es decir, binocular, y nos va a permitir evaluar el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Entonces, en el nervio óptico vamos a observar el disco óptico, que es la papila. Entonces, vamos a evaluar el color. Normalmente es rosadito. Si está pálido, entonces nos sugiere una atrofia óptica. Los bordes deben estar bien definidos. La excavación, digamos que normal debe ser menor a 0,3, 0,4. Ya una excavación aumentada va a ser sugestiva de otras patologías. Y también valoramos la vasculatura que tenga pues un buen calibre, que tenga una buena relación arteria-vena y pues que esté presente. Entonces acá vemos ejemplo de un nervio óptico normal y un nervio óptico típico de daño glaucomatoso con una excavación aumentada, como lo pueden ver acá, nasalización de los vasos, aquí. Entonces, esto es sugestivo de daño glaucomatoso. Y acá podemos ver un papiledema, donde vemos los bordes del disco óptico borrados con elevación del disco. Entonces, las alteraciones del nervio óptico pueden indicar patologías como glaucoma, neuropatía óptica isquémica, neuritis óptica o papiledema. En cuanto a la retina, entonces vamos a ver que la mácula tenga un reflejo foveal brillante, que los vasos estén bien definidos, que haya, pues, digamos, ausencia de hemorragias, exudados o alteraciones pigmentarias o cualquier alteración aquí a nivel de la retina. Entonces, ¿qué podríamos encontrar en la retina? Un desprendimiento, como lo vemos en esta imagen. También aquí podemos ver una oclusión de la vena central de la retina. También, digamos, en casos de retinopatías diabéticas, donde vemos, digamos, todos estos exudados duros amarillentos, las microaneurismas y las múltiples hemorragias puntiformes. Y también está la retinopatía hipertensiva, que cursa con cruces arteriovenosos, también con exudados duros, con manchas algodonosas. Entonces, todo eso lo podemos buscar en cuanto a la retina. Ya en cuanto a la mácula, entonces recordar que esta es la zona central de la retina encargada de la visión fina y detallada y está la fobia también que va a ser la depresión central dentro de la mácula y va a ser el área de máxima agudeza visual. Entonces, pues siempre vamos a ver que la mácula, digamos que guarde una buena relación anatómica respecto al nervio óptico y también, pues digamos acá podemos ver una retina normal con una mácula sana y podemos ver acá una imagen de edema macular cistoide. Aquí podemos ver también una imagen de un edema macular diabético, así se vería la mácula, y también una degeneración macular relacionada con la edad. Entonces siempre buscar, digamos, alteraciones anatómicas ahí a nivel de la mácula. Y finalmente está el humor vítreo. Esta va a ser una sustancia gelatinosa que va a ocupar la mayor parte del globo ocular y va a mantener la forma del ojo. Y en condiciones normales el vitrio, digamos que va a estar firmemente adherido a la retina, especialmente en ciertas zonas como el nervio óptico, la mácula y la base del vitrio aquí cerca de la hora serrata. Entonces, el desprendimiento de vitrio posterior es muy común. Este va a ocurrir cuando el vitrio se separa de la retina en la parte posterior del ojo y suele pasar de forma natural con la edad debido a la licuefacción del vitrio que se va volviendo más líquido y pierde pues su adherencia en la retina. En casos severos, el vitrio puede traccionar
a la retina y puede causar desgarros o desprendimientos. Y también en esta imagen observamos una hemorragia vítrea, que también, pues digamos que es una alteración que tendríamos que buscar el examen físico. Y eso era todo. Muchísimas gracias.